Así que vamos a glorificar el nombre del Señor. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Vamos a leer un versículo, escuchen bien. Un versículo que se encuentra en San Juan 8:36. San Juan 8:36. Este es un pasaje que tiene como título: La verdad os hará libres. Y el versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Este es el versículo que vamos a leer para meditar la palabra en esta mañana. Pueden sentarse, hermanos. Ya la hermana oró por la palabra, así que vamos a meditar en este pasaje, que es palabra del mismo Jesús. Dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y una de las cosas más preciosas que el ser humano puede tener, la gente puede pensar que es riqueza, que es fama, que es poder, que es tener una casa buena, que es tener una mansión, que es tener una finca. Pero lo más importante que el ser humano tiene que tener es la libertad. Oiga bien, es la libertad. ¿Por qué? Porque cuando usted es libre, usted se va por donde quiere. Le voy a poner este ejemplo. Usted no tiene plata, pero usted está libre. En cualquier momento consigue plata y se va por donde quiera. Pero el que tiene plata y está preso, no se va por donde quiere. ¿Por qué? Porque tiene plata, pero está preso, no lo dejan de ir para ninguna parte, ahí está. Entonces, fíjate que lo mejor y lo más valioso del ser humano no es la plata, sino la libertad. La libertad física y la libertad espiritual. Porque Cristo aquí se estaba refiriendo a una libertad espiritual. Y dijo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Escuche esto. Un preso no puede decir: hoy quiero comerme un pollo frito con tajadas de plátano amarillo y un jarro de agua de panela. Aunque lo desee, no se lo va a comer, porque no se lo van a dar, porque él allá tiene que comer es lo que le lleven, no lo que él diga ni lo que él le antoje. Amén. Así es el que está preso espiritualmente. A veces nosotros estamos presos en la enfermedad, en el mal. Deseo comerme un bocachico frito con un pedazo de yuca de eso bien harinoso, pero no me lo puedo comer porque el médico dijo: no puedes comer nada frito. Ahí estamos presos espiritualmente. Pero mire lo que dijo el Señor: así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Seréis verdaderamente libres. Y vuelvo y le digo, se están refiriendo en el sentido espiritual. Porque en el sentido físico, escuche bien, en el sentido físico vamos a aplicar lo que dijo Bukele. Al presidente del Salvador, Bukele, lo estaban cuestionando. Él es cristiano, él es un hombre que conoce la Biblia. Y comenzaron a cuestionarlo, que si él no le daba a sentir, que si él no tenía misericordia. Él dijo: yo los perdono, pero el pecado terrenal que cometieron tienen que pagarlo, y eso tienen que arreglarlo ellos con Dios. Lo que tienen que arreglar con Dios lo arreglan con Dios, y lo que tienen que arreglar con la justicia terrenal lo arreglan con la justicia terrenal. Entonces aquí Jesús se estaba refiriendo a lo espiritual. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y de esa libertad vamos a hablar hoy, hermano. Miren, una vez se le presentaron una gente a Jesús, porque Jesús decía que él era Hijo de Dios y que él era el que había venido a libertar al mundo, a salvar al mundo. Y a aquella gente se le disgustó y le dijo: mira, nosotros somos hijos de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús le dijo: si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran, pero ustedes son de vuestro hijo, de vuestro padre el diablo, por eso queréis matarme. ¿Y por qué le dijo a Jesús? Porque ellos
aparentaban, decían amar a Dios, pero estaban rechazando a Jesús. ¿Y por qué rechazaban a Jesús? Porque Jesús vino a hablarle la verdad. ¿Y saben por qué dice en su palabra que lo que dijo libertad será verdaderamente libre? Porque es que Jesús liberta es con la verdad. Amén. Jesús no liberta con mentiras. Por eso, cuando usted comete un pecado, cuando usted comete un error, cuando usted se equivoque, no trate de enmendarlo con mentiras, porque tarde que temprano eso se va a podrir, eso se va a secar, eso se va a deshacer y el pecado va a tener que salir a la luz. Porque ningún pecado se tapa con engaño, ningún pecado se tapa con mentira. El pecado se enfrenta con verdad, duela como quiera doler. ¿Amén? Usted no sabe lo que le pasó a Adán y a Eva. Adán y Eva pecaron. Y después que pecaron se dieron cuenta que estaban desnudos. Y cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, se asombraron ellos mismos. ¿Se me está entendiendo? Se espantaron. Y dijeron, no podemos seguir así porque estamos mal delante de Dios. Porque escucha esto, hermano, una de las cosas que hace el diablo es que cuando te quiere hacer pecar, te pone las cosas maravillosas, te las pone fácil, te las pone hermosas, te las pone livianas. Pero cuando ya tú pecas, te las pone feas, te las pone obstinosas, te las pone difícil y te las pone pesadas. Entonces ellos pecaron y cuando pecaron se dieron cuenta que estaba desnudo y dice que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantal de hojas de higuera. ¿Y qué pasaba con eso? Que cada 3 días las hojas se secaban y volvían a estar desnudos. Porque las hojas de higuera representan cuando el hombre peca y quiere cubrirse con su propia justicia. Yo hice algo, pero no, yo voy a echar un embuste, yo voy a decir que no fue así, sino que es así. ¿Sí me entienden? Un hermano, escuche bien, un hermano cometió un pecado grande y le grabaron videos. Y vino y se me arrodilló a mí, fue a mi casa y se me arrodilló. Me dijo, hermano, por ahí andan diciendo que yo hice esto, pero eso es mentira. Yo me arrodillo delante de usted, que es un siervo de Dios. Le dije, no te arrodilles delante de mí, porque yo soy hombre como tú, tienes que arrodillarte delante de Dios. Y escuche bien, yo no le presté atención porque el problema no era conmigo, ese problema era el de con Dios. Entonces él estaba creído que porque se había arrodillado delante de mí, los videos se los habían borrado. La justicia se había olvidado de lo que había hecho. Y después casi de 3 años fue a la justicia y demoró casi 1 año preso. Y salió diciendo el mismo cuento, que eso es mentira. Ustedes recuerdan el otro día que yo les decía, si usted va por un camino y le den ganas de orinar, primero mire para los palos así, para ver quién está por ahí con un celular grabando. Porque a veces, en el momento que usted lo piensa, mire, por allá vi un video tuyo. Y ya, ¿dónde? No, si yo no estoy en ninguna parte, sí. Y estabas así. Tenga mucho cuidado. Porque el video lo dice todo. Cuando los videos son editados, son montajes, eso se conoce. Cuando una foto es montaje, se conoce. Pero cuando una foto es real, cuando un video es real, también se conoce. Y no podemos engañar a nadie, y mucho menos a Dios. ¿Sí me está entendiendo? A nadie podemos engañar. Entonces, él vino, se arrodilló delante de mí, y yo le dije, no te arrodilles. Pues yo no soy nadie, yo no te voy a perdonar pecado, yo no te voy a perdonar nada, tienes que comenzarle tus pecados a Dios. Y con todo lo que hizo, los videos estaban ahí, y todavía están ahí los videos rodando. Llegó el tiempo en que él quiso ocultar, quiso taparse con mentiras. Llegó el momento que las hojas de higuera se le secaron, hermano, y tuvo que ya pagar casi 1 año preso. ¿Sabe por qué? Porque la justicia es justicia. Y así estaba Adán. Adán pecó y cada 3 días tenía que estar cosiendo hojas de higuera. Porque eso representa cuando tú haces lo malo y quieres cubrirte con tu propia justicia y no le estás dando cabida a Dios para que sea Dios quien te cubije con la justicia de Él. Porque para que Dios me cubije o me cubije con su justicia, tengo que ir con verdad. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dice la Biblia que Dios sacrificó un cordero y con la piel de ese cordero le hizo una túnica de piel a Eva y una túnica de piel a Adán. Y esa túnica nunca se secaba. Imagínate una túnica de cuero de cordero. ¿Cuántos años le demoraría esa túnica a Eva? ¿Cuántos años le demoraría esa túnica a Adán?
nunca más volvieron a estar desnudos. Porque cuando Dios te cubre con su justicia, no vuelves a estar desnudo. Así aquel te diga, aquí hacerte señales, aquel te diga, y tú te vas a hablar si en aquel tiempo eras esto, sí era esto, pero ahora estoy bajo la justicia de Dios, ahora estoy cubierto con el poder de Dios, ahora estoy cubierto, hermano, con la misericordia de Dios. A su nombre. Entonces, Jesús dice, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Este tema lo he titulado Permanecer en la libertad de Cristo, porque es que Cristo vino a pagar un precio de sangre por nosotros en la cruz del Calvario, para que nosotros tuviéramos libertad y vida eterna. Pero a veces Cristo nos liberta y nosotros volvemos nuevamente a dejarnos llevar a la cautividad del pecado. ¿Sí me está entendiendo? ¿A cuánta gente Dios no ha sanado? ¿A cuánta gente Dios no ha libertado? Pero vuelven otra vez a lo mismo y terminan muriendo del mal que un día Dios los sanó. Mire, cada vez que Jesús sanaba a alguien, le decía, ve y no peques más para que no te venga otra cosa peor. Porque es que Él sana y te liberta. Pero si usted sigue otra vez en lo mismo, el mal va a venir otra vez. Y ahora va a venir con más fuerza. Entonces, cuando Dios te sane, sírvele a Dios. Cuando Dios te liberte, ama a Dios. Cuando Dios, hermano, haga una obra en tu vida, agradécele y vive para Él, adórale a Él, glorifica al Señor. ¡Aleluya! A su nombre. Entonces, dice, lo que el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. Él nos liberta del oficio. ¿Ya me entiende? Cualquier vicio que usted tenga, no va a ser libre si no viene a Cristo. Yo recuerdo, yo era mototaxista, demoré 9 años mototaxiando, y una señora vecina mía tenía un hijo que era drogadicto, y un día me dijo, llévame donde Yune, la farmacia de Yune, yo creo que desapareció ya, y me llevó allá y compró unas papeletas quitavicio, valían 2,000 pesos cada papeleta en ese entonces, que se la echaban en un guarapo y el drogadicto dejaba de fumar droga. Cuando ella me dijo eso, yo le dije, cómprale toda la caja que tenga Junior ahí, porque ese hijo tuyo no se lo va a quitar una sola papeleta. Le llevó como 3 papeletas, se la bebió, y el tipo, para no alargarle tanto el cuento, el tipo terminó muriendo de cáncer que le produjo la misma droga. ¿Sabe por qué? Porque no, eso es mentira. No hay producto en el mundo que quite eso, solamente la sangre de Cristo. Solamente cuando la persona viene a Cristo, deja de fumar droga. Cuando la persona viene a Cristo, deja de fumar cigarrillos. Cuando la persona viene a Cristo, deja de prostituir. Cuando la persona viene a Cristo, deja de hacer lo malo. Cuando la persona viene a Cristo, deja de pecar. ¿Sabe por qué? Porque Cristo lo liberta, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, lo que el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero nosotros tenemos que buscarle para que esa libertad permanezca en nosotros. Vamos a mirar una cita que se encuentra en Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Gloria al Señor. Mira lo que dice: está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no esté otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Está diciendo el apóstol Pablo, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no volvéis a estar sujeto al yugo de esclavitud. Hay personas que se convierten al Señor. En el mundo eran fornicarios, eran fornicarias, se acostaban con cualquier hombre, se acostaban con cualquier mujer, pero llegaron a Cristo y dicen, esa es mi debilidad, hermano. La Biblia dice, diga el débil, fuerte soy, porque los débiles se ciñeron de poder. Porque el pecado lo que trae es consecuencia, el pecado lo que trae es destrucción. El pecado destruye la familia, la fornicación, el adulterio destruye la familia. A su nombre.
Pero cuando usted se mantiene íntegro a Dios, usted se mantiene sano delante de Dios. Usted se mantiene íntegro delante de Dios. A su nombre. Entonces, Él nos ha libertado para que vivamos una vida agradable delante de Él. Entonces, aquí está diciendo el apóstol Pablo, está pues firme, hay que estar firme en esa libertad con que Él nos hizo libres. Y no nos volvamos a dejar llevar cautivo al yugo de esclavitud. ¿Usted sabe lo que es un yugo? Más adelante vamos a ver más claro eso, pero le voy a adelantar. El yugo era una madera, una viga de madera firme que le atravesaban a los bueyes encima para que arrastrara un arado. Y de esa viga colgaban el arado. Ahora, si usted no tiene el yugo, el diablo no va a tener donde engancharle el arado. Pero si usted tiene el yugo, facilito que el diablo le va a enganchar el arado, para que usted siga arando su mundo perverso a su nombre. Pero tóquese el hombro para que vea que ya no tiene la viga ahí montada. Anteriormente, ay, tengo un dolor aquí. Hoy apareció como con un peso. Claro, el pecado produce carga, el pecado produce peso. Y eso nos lleva a arrastrar, hermano, la carga. Pero como ya Cristo nos quitó el yugo, ya el enemigo no tiene donde guindarnos la carga. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estoy otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Porque lo que nos lleva sujeto a la esclavitud, el pecado, es ese yugo. El vicio. Usted no ha renunciado del vicio y el vicio lo lleva a la cantina y en la cantina lo lleva al desastre. Y por eso su vida termina siendo destruida. ¿Ya me entiende? ¿Usted no ha notado algo? Hay gente que usted los ve en el evangelio, lo ve en las iglesias. Oye, fulano, ¿cómo está? Lo veo bonito, mira cómo está siguiendo. Fulana está bonita, mira cómo sigue. Uy, cómo predica. Pero resulta que, hermano, no han clamado a Dios para que Dios les quite ese yugo de encima. Y no supieron en qué momento el diablo les volvió a guindar el arado. Y luego siguieron arando su mundo perverso. Y comenzaron a pecar, comenzaron a hacer cosas desagradables y tuvieron que volver al mundo a sembrar, porque el que ara al mundo tiene que sembrar. Antes los bueyes araban y después que araban tenían que sembrar el trigo, tenían que sembrar, hermano, la cebada, lo que fuera, tenían que sembrar. Entonces, el que está arando para el mundo le toca sembrar. Y cuando el diablo los pone a hacer diablura, entonces cuando dicen, no quiero ir a la iglesia, es que me da pena, es que esto, siempre bien. Y luego viene el desaliento y viene la muerte espiritual. Entonces, Pablo está diciendo, está pues firme, hermano. El diablo, escúchame bien, es verdad que el diablo tiene poder, es verdad que el diablo es malo, es verdad que el diablo es un ser perverso, pero dice la Biblia en el libro de Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando usted se somete a Dios y resiste al diablo, él tiene que huir de usted. Él no puede engancharle en su vida lo que quiera, ¿ya? Pero si él sabe de que usted no está sometido a Dios, hermano, todos los días le engancha una arandela diferente, todos los días le engancha una mochila, todos los días le engancha una mochila, y cuando usted viene a ver, usted va así que no puede caminar de poca mochila que el diablo le ha puesto. ¿Ya me entiende? En esa mochila lleva vicio de todo, ¿ya me entiende? Lleva deseo, lleva concupiscencia, lleva lascivia. Usted no ve que hay hombres que piensan que es que son, mira, el otro día yo le decía a un pastor, hablando con el pastor, le decía, pastor, ¿usted sí cree que si una mujer a mí me dice, una mujer joven me dice, pastor, lo veo bueno, lo veo bonito, yo la reprendo? ¿Sabe por qué? Porque yo sé que no es ella, es el diablo hablando con ella. Yo todos los días me veo en el espejo y veo que todos los días me veo una arruga más, todos los días veo que se me está cayendo el pelo y va a venir una muchacha a decirme que me veo bonito. No es ella, es el diablo hablándome a través de ella, y uno tiene que ser inteligente. Pero si el pastor es Coca-Cola, me dice,
No, hermana, gracias al Señor, gloria a Dios, hermana, gracias por ese piropo. No, olvídese de eso. Yo todos los días me miro en el espejo y me reparo bien. Y yo sé cuando el diablo me quiere engañar. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, cuando nosotros llevamos la mochila de la concupiscencia y la mochila del adulterio, de la fornicación encima, hermano, nos dice cualquier cosita y eso nos ponemos, mira, como mantequilla en yuca caliente, nos desleímos. No sabemos que son salamerías del diablo. ¿Sí me está entendiendo? Porque usted tiene que saber quién es usted. Usted tiene que saber quién soy yo. Usted tiene que saber, hermano, quién es usted en las manos de Dios. Entonces, por eso está diciendo, está firme, no te dejes mover. ¿Sí me está entendiendo? No te dejes mover de nadie, no te dejes mover de nada. Cuando usted comienza a buscar a Cristo y cuando usted comienza a llenarse de Dios y Dios comienza a hermosearla, comienza a ponerla bonita, a ponerlo bonito, simpático, entonces cuando el diablo te va a decir que está bueno, está buena, porque antes no te decía nada, porque antes no tenía la gracia de Dios, ahora tiene la gracia de Dios y Él quiere quitártela, porque si alguien no tiene la gracia de Dios es el diablo. Él está fuera de toda gracia. Él está en desgracia porque él pecó en el cielo y Dios lo maldijo y lo lanzó allá. Y por eso que cuando él ve que un cristiano se levanta a buscar a Dios y Dios lo comienza a bendecir, él quiere destruirlo a su nombre. Usted es el que tiene que ser inteligente y permanecer firme en esa libertad. Ya yo soy libre para Cristo. Yo no soy libre de la concupiscencia. Yo soy libre de la concupiscencia. Yo no soy esclavo del adulterio. Yo no soy esclavo de la fornicación. Yo no soy esclavo de la lujuria. Yo soy libre en las manos de Cristo. ¿Amén? Ahora, dice, y no volvéis a estar otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hay gente en el Evangelio que están siguiendo en el Evangelio, pero están sujetos a un yugo de esclavitud que les ha puesto el diablo. Por cuanto no le abrieron el corazón a Dios para que Dios los libertara en una forma total. ¿Ya me entienden? Entonces nosotros tenemos, cuando venimos a Cristo, tenemos que entregar toda la carga. Escucha esto. Cuando Elías llamó a Eliseo, óigame bien, esta parte es física, esta parte es material. Pero cuando Elías llamó a Eliseo, dice la Biblia que Elías estaba arando con 12 yuntas de bueyes en la tierra de su padre, en la finca de su padre y con otros trabajadores. Y Elías pasó aquel mediodía y le dijo, sígueme. ¿Y sabe qué fue lo primero que hizo Eliseo? Cogió, mató los bueyes con que estaba arando y cogió la madera de las vigas y hizo un holocausto y sacrificó los bueyes. ¿Ya me entienden? Porque desde ese día él iba a dejar de hacer, hermano, un arador, alguien que anduviera atrás de bueyes para andar detrás de un hijo de Dios, de un siervo de Dios, porque él iba a heredar algo grande, hermano, que era el ministerio profético que había sido delegado a Elías. Él lo iba a terminar ejerciendo. Y cuando Elías lo llamó, él primeramente mató los bueyes. Cuando él mató los bueyes, estaban diciendo, los voy a matar porque no los voy a necesitar más. Los voy a matar, voy a quemar estas vidas porque más nunca las voy a lidiar. Ahora voy a vivir un mundo espiritual. Ahora voy a vivir un mundo diferente. ¿Qué le quiero decir con esto? Que desde el momento que usted conoce a Cristo, usted tiene que matar los bueyes esos que usted estaba lidiando. Las maderas esas que usted estaba llevando con que usted arriaba la carga y estaba arando para sembrar. ¿Y qué está sembrando? Hay gente que lo que siembran es mentira. Hay gente que lo que siembran es engaño. Porque están preparando la tierra, pero eso es lo que el diablo los pone a sembrar. No los pone a sembrar nada bueno. Judas caminó 3 años con Jesús. Y todo el mundo sembró cosas buenas, menos él. En los 3 años que Judas tuvo con Cristo, lo que sembró fue mentira, robo. ¿Qué dice la Biblia? Que andaba con Cristo. Por eso cuando María Magdalena cogió y quebró el frasco de alabastro de perfume fino y vio los pies de Cristo, el primero que brincó fue y dijo, ¿por qué se hizo ese desperdicio? Y no se vendió por más de 300 denarios y se fue dado a los pobres. Y dice la Biblia, dice, pero no dijo esto porque cuidara de los pobres, porque era que Judas era como los políticos de hoy.
como el presidente, que tienen a los pobres como bandera, hablan a los pobres, no, que yo vine a luchar por los pobres, pero no dicen eso porque verdaderamente le dan a los pobres, es que a través de los pobres ellos pueden hacer y deshacer, y como nosotros andamos guiados, este sí es bueno, porque este sí nos está dando plata, este sí nos va a dar de comer, este sí nos va a dar fin. No, él no está diciendo eso porque le duele a los pobres. Él está diciendo eso porque a través de los pobres va a ser beneficiado. Así hizo Judas. Judas dijo, ¿por qué se hizo este desperdicio? Y no se fue vendido por 300 denarios y fue dado a los pobres. Pero dice la Biblia, no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y de todo lo que le entraba en la bolsa robaba. ¿Te estás dando cuenta? Que no todo el que boga por los pobres porque le duele a los pobres, porque algo de los pobres va a coger a su nombre. Entonces, hermano, 3 años de ministerio al lado de Jesús, al lado del mejor maestro, al lado del mejor pastor, al lado del mejor guiador, y nunca, hermano, dejó el arado de la mentira, dejó el arado del robo, dejó el arado del engaño, dejó el arado de la perversión, y eso lo llevó a la destrucción. Claro está que terminó vendiendo a Jesús por 30 piezas de plata. 30 piezas de plata que no las disfrutó. ¿Por qué? Porque después cuando la fue a devolver a los que se la habían dado, le dijeron, no, ya nosotros te dimos esa plata, tú verás a ver qué hacer con ellos. Y las tiró a los pies de ellos y se fue y se ahorcó. Y con esa plata compraron un terreno para hacer un cementerio. En eso se convirtió el salario con que Judas vendió a Cristo, en un cementerio. Entonces, está diciendo, estamos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no esté yo otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Ya nos hizo libres y no podemos volver nuevamente a estar sujetos a ese yugo de esclavitud que nos lleva cautivo al pecado, a desagradar a Dios, a ofender a Dios, porque Él nos ha llamado para vivir una vida nueva, una vida diferente, agradable a Dios. Ahora, vamos a ver otra cita que se encuentra en Levíticos 26:13. Levítico 26:13. Dice, voy a ver desde el 12, dice, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis su siervo, y rompí las coyuntas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Está diciendo Dios, está diciendo al pueblo, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. ¿Qué era el pueblo de Egipto? Eran esclavos, estaban sujetos a un yugo de esclavitud, tenían que trabajar, les daban comida, pero tenían que trabajar, y cuando se cansaban los levantaban con un fuerte. Por eso, cuando el pueblo se le rebelizó a Moisés en el desierto, le dijo, tú nos estás dando comida liviana, este maná todos los días, nos hubiera dejado en Egipto, que allá teníamos carga pesada, pero nos daban comida, nos daban carne. Y ahí fue cuando Dios se indignó contra el pueblo, porque estaban pidiendo carne, porque Él les daba comida liviana, pero no les tenía carga ni los azotaba. Y Egipto les daba comida, pero los maltrataba, los tenían sujetos a un yugo de esclavitud, trabajaban de balde. Y el Señor les está diciendo, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis su siervo, y rompí las coyuntas de vuestro yugo, y os he hecho andar con rostro erguido. Eso también ha hecho Dios con nosotros, ha roto las coyuntas de todo yugo que el diablo nos tenía. Todos los sábados ya estábamos listos para irnos para el baile, para irnos para la caseta. Un día como hoy amanecíamos acostados, ropa y pie y cabeza, sin un peso en el bolsillo, ni para bebernos una gaseosa, ni para pasar guayabo. Todito quedaba para allá. Ya, el que estaba llevando lo bueno todo era el cantinero, porque allá le quedaba todo. Hoy en día la gente viene a Cristo y el diablo dice, vas a llevar la plata al pastor. Pero cuando iban a llevar la plata al cantinero, nadie les decía nada. Miren qué cosa. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, estaban sujetos en ese yugo. Cristo rompió ese yugo
para que usted dijera y se diera cuenta, no hombre, si yo qué estaba haciendo, si yo estaba perdiendo el tiempo, yo estaba perdiendo mi plata, yo estaba perdiendo mi vida, yo estaba perdiendo todo, estaba perdiendo mi familia. Abrí los ojos, porque cuando usted viene a Cristo, usted abre los ojos en otro mundo. Y es que se da cuenta que su vida es un desastre. Cuando yo me convertí a Cristo, me di cuenta que mi vida era un desastre. Y yo creo que la mayoría de la gente que ha llegado a Cristo se ha dado cuenta que su vida era un desastre. ¿Ya me entienden? Una vez me decía un hermano, yo me convertí a Cristo, y después que me convertí a Cristo, hermano, yo lloraba solo porque mira, tenía una mujer parida por aquí, tenía otra mujer parida por acá, tenía otra mujer parida por acá, y no tenía plata para darle esos pelados. Y yo decía, Señor, ¿y ahora qué hago, Señor? ¿Qué hago, Señor? Porque tú no me llamaste antes de yo hacer toda esta maldad. Se entendió que lo que había hecho era un daño, porque ahora estaba en Cristo y tenía como 4 mujeres paridas por aquí, y lo atorcenaba y no tenía trabajo, no tenía nada. Y ahora esos pelados con hambre pidiendo, hermano, y las mujeres atacándolo. Es un daño que había hecho, porque a veces, hermano, no tenemos para sostener una familia, y vamos a tener para sostener 3, 4 familias. Entonces fíjate que el único que nos hace ver la verdad es Cristo. Por eso dice, lo que el Hijo libertare será verdaderamente libre. El hombre que conoce a Dios no vuelve a hacer más nunca eso. ¿Sabe por qué? Porque sabe que es una maldad hacia el hombre. Sabe que es un daño. ¿Por qué? Porque, hermano, el pelado que se cría sin un papá al lado, lo que va a pasar es necesidad. Y ese ahora, como está el mundo, ya usted va a encontrar en las calles, de aquí a Angué, va a encontrar en las calles peladitos de 10 años, 12 años, que ya son unos delincuentes. Entonces, hay padres que les va a tocar pagar por pecado de los hijos. ¿Sabe por qué? Aunque la Biblia dice que no pagarán los hijos por el pecado de los padres, ni los padres por el pecado de los hijos, pero hay padres que sí les va a tocar pagar por su irresponsabilidad, porque después que hicieron, no educaron, no criaron, no sustentaron, y un día Dios los va a llamar a cuenta. Por eso, esta palabra que estamos predicando es para que usted entienda que cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo nos hace libres y no volvemos nuevamente a lo mismo, a su nombre. Ahora, vamos a ver otra cita. Gloria al Señor. Aquí dice, vamos a ver 2 clases de yugo, dice 2 clases de yugo. El yugo de Dios y el yugo del diablo. Isaías 9:4, vamos a ver el primer yugo. Isaías 9:4. Gloria a Dios. Isaías 9:4 dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su presor, como en el día de Madián, porque todo calzado que lleva el guerrero es el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto de fuego. Aquí se está refiriendo el profeta Isaías a que todo el yugo que oprimía al pueblo, Dios los rompía, lo deshacía, pero cuando el pueblo se devolvía a Dios. Por eso nosotros podemos estar cautivos de lo que sea, pero cuando nosotros nos devolvemos a Dios, nos arrepentimos y nos devolvemos al Señor, reconocemos a Dios como nuestro Salvador, como nuestro ayudador, Dios levanta banderas de victoria en nosotros. Todo yugo, todo pecado será roto, quebrado, y tenemos, hermanos, victoria en Dios, porque es el único que nos lleva a la victoria. Entonces dice, porque todo calzado que lleva el guerrero es el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre será quemado, pasto del fuego, porque Dios es el que hace la mejor justicia. Dios sabe la batalla por donde usted ha pasado, las dificultades que usted ha tenido, y tarde que temprano Dios hará justicia, porque la mejor justicia es la de Dios.
A veces nosotros queremos actuar por nuestra propia cuenta, pero Dios nos enseña por su palabra y dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. De Dios es la venganza, y cuando usted le deja toda venganza a Dios, Dios se encarga. Entonces, Él es el que rompe todo el yugo del diablo lo rompe Dios, lo deshace. Este es el yugo que pone el diablo, el yugo de atadura que nos lleva cautivo, hermano, a la maldad. Usted mira las redes sociales y va a encontrar una cantidad de noticias tan malas. El papá que mató al hijo porque la mujer le dijo que no quería vivir más con él, le dijo: si no vives conmigo me mato y mato al niño, y así lo hizo. La maldad que se está manifestando. Otro que mató a un niño porque le debió 8,000 pesos. La maldad que se está manifestando. Gente que está cautivos por el diablo. ¿Sí me entienden? Están cautivos. Porque lo más grande, vuelvo y le digo, lo más grande, lo más bonito que el ser humano tiene es la libertad. Escuche esto que le voy a decir. Hay un delito que la gente sabe que lo comete va a sufrir mucho, y es violar a un niño o violar a una niña. Y en estos últimos días, usted mira las redes sociales y va a encontrar una cantidad de hombres y personas que están presos, no que fue capturado aquí, que fue capturado allá porque violó una menor, porque violó una menor, porque violó una menor. Entonces los ponen presos y cuando llegan allá también los comienzan a violar. Aquí en el comando de aquí tienen a uno que todos los días tienen que pagar vacuna para que no lo violen. Y lo peor que fue bautizado aquí. Y se fue porque yo estaba en pecado, se fue porque yo era corrupto, se fue porque yo era malo. Sin embargo, yo estoy aquí predicando a Cristo, y el que se fue por bueno, mira dónde está. ¿Sí me entiendes? Porque ese es el fruto del pecado, es ese. ¿Y sabe por qué yo era malo? Porque lo corregí. ¿Y sabe por qué yo era corrupto? Porque no le acepté. Porque quería ir a fornicar y después que yo lo pusiera a predicar acá. Y lo reprendí, se fue. Y así se han ido todos. Y se van hablando, después que se van diciendo que el malo soy yo, que el corrupto soy yo, que el pecador soy yo. El otro día le decía a los hermanos, a las hermanas, le decía: no hay uno que se haya ido de la iglesia en pecado hablando de mí que esté en victoria. El que no está apartado del mundo está preso y está pasando trabajo. ¿Sabe por qué? Porque ese es el fruto del pecado. Hay gente que vinieron a Cristo, pero nunca le abrieron el corazón a Cristo. ¿Sí me entienden? Entonces, por eso en esta mañana les estoy predicando esta palabra, para que usted, hermano, reciba, aprecie esa libertad que Cristo hizo y manténgala. No es fácil. No es fácil mantenerse libre, no es fácil mantenerse firme en la libertad. ¿No me entienden? Cuando la gente ha sido alcohólica, bebedora de ron, siempre el diablo llega y mira una cerveza sudadita así como a ti te gustaba, y usted nada más que escupe clarito, así que... ¿No me entienden? Pero reprenda al diablo, afírmese en Cristo. Había una hermana una viejita, esas viejas julleras, se convirtió a Cristo, y a ella le gustaba mucho la música de Miguel Durán. Y un día salió de culto, y cuando salió de culto reventó un disco de eso de Miguel Durán, y ella se quedó mirando a la hermana: hermana, el diablo sí es puerco. Y le dice la otra: repuerco, hermano. Porque todas estaban que movían la pollera con la música. Entonces, hermano, hay cosas en las que usted tiene que resistir. Y aquí está diciendo el apóstol Pablo que hay que mantenerse firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Oye, hay mucha gente diciendo que el diablo ya Cristo lo sujetó. Sujeta tú tu pecado, porque ya Cristo pagó un precio de sangre por nosotros en la cruz del Calvario, para que usted y yo fuéramos libres y viviéramos para Él. Aleluya. Miren, hay gente acusando al diablo de cosas que el diablo ni sabe. Yo recuerdo que cuando yo estaba recién convertido, había un cuento que ahí en la 22 había una cantarilla, por ahí por la 22, y que se encontraron al diablo llorando y le dijeron: diablo, ¿por qué llora? Yo: no, porque ahora esos evangélicos todo lo que pasa me quieren echar la culpa a mí. Y es verdad, hermano. No, que el diablo, no, que el diablo, no, que el diablo.
Pero cuando uno da un consejo, no se lo cogen. Cuando uno está, el pastor está loco. Bien dijo, lo que pasa es que el pastor ya está viejo ya. Y cuando ya el diablo lo lleva cogido por aquí, entonces van a por ahí. Entonces, manténgase firme, manténgase en el Señor, manténgase íntimo, viva para Cristo, sirva para Dios. Y para terminar esta parte, escúchame bien, para terminar esta parte, déjeme decir, yo por eso no le como de cuento a nadie, porque si algo estoy seguro es que el diablo ni respeta pelado, ni respeta joven, ni respeta viejo. El que le dé la papaya al diablo se la parte. Porque a veces, no es que es el más viejito de la iglesia, no, ese es el más serio, eso está santificado. Tenga cuidado. No es que sea la más viejita, esa está santificada. Tenga cuidado. No respetó a nadie, hermano, no respetó a Cristo. Y no respeta, él no respeta cana, él no respeta arruga, él no respeta nada. El que le dé la papaya se lo lleva por delante. Yo recuerdo, escúchame bien, había un pastor de Barranquilla, se llamaba Carlos Reyes, muy usado por Dios. Y él nos contaba un testimonio que un pastor le dijo a él, le dijo, Pastor Carlos, me pasó algo en la iglesia. El hombre tenía una iglesia grande. Y resulta que todo líder que pongo termina cayendo las hermanas con los hermanos. Entonces, la decisión que yo tomé es que el primero que llegue a la iglesia haga el aseo. Ya no puse ni más diácono, ni más líder, ni más nada, sino que el primero que llegue a la iglesia, ese hace el aseo. Pero de un momento a otro me di cuenta que había una viejita como de 65 años que estaba viniendo a la iglesia y siempre llegaba temprano, se arrodillaba por media hora. Y había un pelado de 17 años también buscando de Dios. Y yo dije, no, esta vieja no va a hacer nada con este pelado. La puse ella de diaconisa y al pelado lo puse de diácono para que lo ayudara. A los 2 meses cuando me di cuenta ya estaban enganchados las viejas con el pelado. O sea, el diablo no respeta a nadie, no forma de cuento, párese firme, porque hermano, esto no es que yo soy fuerte, que yo soy firme, que yo soy esto. Hermano, tenga cuidado, nunca tiente a Dios. Nunca tiente a Dios. Y vamos a ver, estamos viendo lo que es el yugo del diablo. Cuando el diablo pone el yugo, hace desastre. Entonces, vamos a ver el yugo de Dios. Mateo 11:29. Mateo 11:29 al 30. Y ya vamos a terminar en el yugo de Dios. Hay un yugo bueno. Siempre lo de Dios es bueno. ¿Cuántos creen que lo de Dios es bueno? Aleluya. Mateo 11. Mateo 11:29 al 30. Gloria a Dios. Mira lo que dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál es el yugo del Señor? Que ahora, hermano, Dios nos tiene trabajando para Él, Dios nos tiene arando para Él. Pero resulta que el yugo de Dios no es pesado, es fácil y es ligero. Rinde, hermano, en el Señor rinde la carga, rinde el viaje, rinde todo, porque Él es bueno. Entonces dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Ahora nosotros somos esclavos de Dios, somos esclavos de Jesucristo, porque Él pagó un precio de sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Y quien no se convierta en esclavo de Cristo, sepa que se tendrá que convertir en esclavo del diablo. Cristo dijo: nadie puede llamar a 2 señores, porque terminará aborreciendo al uno y llamando al otro. ¿No me entiende? Por eso es que usted tiene que afirmarse en Dios, porque no le van a valer, escúcheme bien, no le van a valer 30, 40 cultos que usted haya venido aquí, si nunca se afirmó. Porque en el día menos pensado el diablo lo saca, se lo lleva por allá lejos y lo destruye. Y en el libro del profeta Ezequiel dice: si el justo se apartare de su justicia y hiciere maldad, la justicia que hizo no le será tenida en cuenta, por la iniquidad con que está haciendo, por esa será juzgado. Pero si el impío se apartare de su impiedad y hiciere justicia, la impiedad que hizo no le será tenida en cuenta, será juzgado por la justicia que está haciendo. Por eso siempre le digo, nunca se deje
manipular del diablo, nunca se deje señalar el diablo. Ay, ahora hay que se baja, ahora hay que evangélica, ahora hay que evangélico, y mira lo que era, así era, pero ya ahora camino con el Señor. Ahora dice Él en su palabra que no traerá memoria a las cosas pasadas, porque ahora ya ni todas son hechas nuevas, dice el Señor. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, no podemos estar nuevamente sujetos a yugos de esclavitud, sino al yugo de Dios. Somos esclavos de Dios, somos esclavos de Jesucristo. ¿Y por qué? Hay gente que me ha rechazado, gente inconversa. Hermano, pero eso está mal dicho, porque no podemos, yo no sé, la Biblia lo dice y yo lo creo. Si la Biblia dice que somos esclavos de Jesucristo, yo creo que soy esclavo de Cristo. ¿Y qué significa esclavo de Cristo? Que ahora vivo para Cristo. Hago lo que Cristo me manda. Si Cristo me dice, vaya, voy. Si Cristo me dice, quédese, quede. Si Cristo me dice, siéntese, me siento. Si Cristo me dice, predique, predico. Ahora Cristo es quien manda en mi vida. Por eso soy esclavo de Él. A tu nombre. El que es esclavo del front, del chirrinche, del llegue, váyase al parque para que vea cómo lo ve allá, que está allá, volteado allá, bebiendo llegue allá, porque es esclavo de allá, lo manda el vicio, ese demonio que maneja ese vicio, lo mantiene él manipulado, allá lo tiene. Pero a los que amamos a Cristo y somos esclavos de Cristo y cargamos el yugo de Cristo, hermanos, siempre estamos haciendo la obra de Cristo y vivimos para Él y adoramos y le glorificamos. Al nombre. Hasta aquí voy a predicar. Póngase sobre sus pies y vamos a darle gracias al Señor.